roca mía, castillo mío, mi libertador, eres tú, Señor, mi escudo, alto refugio, solo en ti puedo confiar. Gracias a todos ustedes, amados hermanos, por una vez más estar en sintonía con nosotros en su programa Variedad Cristiana DG. Le agradecemos que usted tome de su tan valioso tiempo para poder observar nuestros videos. De verdad que lo agradecemos de todo corazón. Para nosotros es de mucha importancia y por eso cada vez que hacemos un video pensamos en lo que las personas van a escuchar. Y por eso nos preocupamos por hacer videos que tengan una enseñanza bíblica, que pueda edificar a todas las personas que nos ven, de manera que cuando usted termine de ver nuestro video, usted diga, he aprendido algo nuevo en este día, he podido ser edificado. Así que si te gusta el tipo de contenido que estamos trayendo a los medios digitales, te pido tu apoyo. Te pido que si no te has suscrito todavía en nuestro canal, te suscriba, Variedad Cristiana DG. Comparte nuestro video con otras personas, si otras personas pueden darse cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Y también darle like a nuestro video. Es muy importante cuando le damos like a nuestro video, el logaritmo de YouTube toma eso en cuenta para recomendar automáticamente a otras personas los videos. Así que síganos apoyando y vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pues, como les decía, pensando siempre en traer contenido sustancioso para todos ustedes, amados hermanos que nos ven, como ustedes pudieron observar en el tema, Instituto Bíblico, Enseñanza de Hombres, yo quiero hablar sobre la importancia que tiene el Instituto Bíblico en el cristiano. Vamos a dar nuestra opinión con relación al Instituto Bíblico, pues son muchas opiniones que yo he escuchado acerca del Instituto Bíblico de cristianos de una forma negativa, más que positiva. Entonces, yo creo que no podemos ser tan ligeros al satanizar los institutos bíblicos si de alguna manera no hemos tenido una experiencia, por así decir, previa con el instituto, no hemos indagado, no hemos investigado, ni siquiera ido a un instituto bíblico. Entonces, yo quiero hablar sobre esto basado en mi experiencia como cristiano, y quiero hablar como siempre con respeto, respetando a aquellas personas que tienen su diferencia con el Instituto Bíblico. Quiero también respetar esas opiniones. Yo no estoy haciendo este video para promocionar ninguna academia bíblica que anda buscando personas para darle clases y así adquirir dinero. No. Yo no estoy promocionando ninguna academia bíblica como institución. Yo simplemente quiero desmitizar algunas malas opiniones que se tienen y ayudar a algunas personas que en un momento determinado entiendo que se encontraron como yo en el comienzo de su inicio del evangelio, que se encontraron con las opiniones negativas al Instituto Bíblico. Y por eso estoy haciendo este video y voy a hablar basado en mi experiencia. Permítame decirle que yo soy cristiano evangélico pentecostal y yo me convertí hace 15, 16 años, no recuerdo ya la fecha exacta. Yo tenía algunos, me parece, 11, 12 años cuando yo me convertí. Yo era muy niño y realmente no tuve ese privilegio porque como era muy niño, como de que, wow, voy a guardar esta fecha, que este día yo me convertí, pues fue algo como tan
espontáneo cuando yo me convertí. Fue algo que yo ni siquiera mismo sabía que iba a tomar esa decisión y como serio. Entonces yo no grabé de quién es exactamente la fecha, pero ya yo tengo ya una edad prudente y yo tengo una idea por la misericordia de Dios del tiempo que tenemos sirviéndole al Señor. Entonces cuando yo me convertí en un barrio. Lo que no están viendo, que no son de República Dominicana, los barrios son los lugares marginados donde viven las personas que tienen menos recursos. Entiéndase con esto que en esos lugares hay muchísimas precariedades económicas, muchas personas viven frente a una cañada llena de basura, con mal olor. Ese no era el caso mío, yo vivía un poquito más para arriba, pero sí habían vecinos míos que vivían en condiciones un poco muchísimo más precarias que yo. Pero yo vengo de ahí. ¿Por qué quiero hacer ese aclarando? Pues porque cuando tú vives en un barrio, tu familia no tiene muchos recursos y por lo tanto, así como es el nivel económico de tu familia, puede que sea también el nivel de preparación académica que tú puedas obtener. Entonces, en el caso de mis padres, mi mamá nunca fue a la escuela. Básicamente la familia de mi mamá no fueron a la escuela ninguno. Y ellos no entendían la importancia que tenía la preparación académica, y me estoy refiriendo a lo secular, pero por la misericordia de Dios nosotros pudimos asistir a la escuela pública, a la escuela del gobierno, y nos preparamos en cuanto a la preparación básica. Fuimos a la escuela por la misericordia de Dios. Pero ese no es el punto. Yo lo que quiero hablar es que en esos lugares remotos, así, esos lugares que para algunas personas no tienen mucha importancia, es normal, es más típico ver a las iglesias evangélicas llevando el mensaje de salvación. Eso yo lo admiro de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica pentecostal en los barrios tiene un trabajo continuo muy admirable. Es muy raro en la República Dominicana que usted no se levante y vea a un varón con un megáfono predicando o arriba de un techo llevando el mensaje de salvación o regalando un tratado. Eso es difícil que no pase en la República Dominicana. Eso es normal. Siempre tienen ese mensaje. Por lo tanto, yo que no conocía de la palabra de Dios, la primera experiencia que yo tuve con el Señor la tuve a través de los cristianos que me hablaban de la palabra, me enseñaban la palabra así como en cuanto a la salvación. Y yo estaba claro, yo sabía que tenía que aceptar a Jesucristo, yo lo sabía, pero hubo un momento que yo no lo hacía, pero ya yo tenía ese conocimiento y vuelvo y reitero, es muy difícil que en un barrio hay una persona que no sepa que tiene que arrepentirse. Pues como le digo, es la palabra de Dios, diría yo, que es el pan de cada día que se vive en nuestros barrios, y eso es muy, muy bonito. Entonces, yo recuerdo que la iglesia a la cual yo asistí por primera vez, ellos estaban dando una campaña de 5 días frente a mi casa, básicamente. 5 días se fueron a predicar la palabra afuera de la calle, y como al tercer día yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pues asimismo, era básicamente el nivel social y económico que de alguna manera presentaba la iglesia que yo me formé por primera vez. Era una iglesia humilde y pues cuando yo llego, que empiezo a congregarme, la iglesia muy buena doctrina, me empieza a formar por la palabra del Señor y yo empiezo a desarrollarme en el Señor. Yo siempre he sido una persona de mente abierta, una persona que le gusta hacer las cosas
con transparencia y que sabe lo que está haciendo, no por emoción, no por pasar el momento. Por lo tanto, desde que yo empecé a asistir a la iglesia cristiana, bueno, yo sabía leer y era una persona que no se conformaba simplemente con que te digan eso es así. Pues entonces ahí entró en mí esa pasión por el estudio de la palabra de Dios y yo sentía, le digo, amados hermanos, estoy hablando bajo mi propia experiencia, yo sentía que se necesitaba de algo extra para tú tener, o sea, algo que te acompañe, para tú tener un conocimiento más amplio de los conceptos bíblicos. Entonces yo decía, pero es que yo necesito saber cómo yo descubro, cómo yo sé eh, el concepto en el cual se está hablando aquí en este texto bíblico, porque a veces siento como que de alguna manera aquí hay un anacronismo, porque se está hablando de algo aquí, pero yo leí eso aquí atrás y como que no me concuerda. ¿Cuál era la situación que se estaba dando en ese momento? Y yo entendía que como que se necesitaba de un complemento. Y yo no podía estar en todo momento, cada vez que estaba estudiando la palabra de Dios, ir a decirle a un maestro de la iglesia, mira, yo necesito saber esto. Pues como le digo, siempre he sido curioso, entonces si fuera así, entonces los maestros de la iglesia no trabajaran, porque yo era a cada rato estudiando la palabra de Dios y siempre me encontraba con situaciones. Entonces, escucho que existen institutos bíblicos, escucho que existen seminarios bíblicos. Digo que escucho porque estoy hablando de 10, 15 años atrás, en la iglesia cristiana, pentecostal, así de barrio, no se hablaba con tanta frecuencia de los institutos bíblicos. Y cuando se escuchaba hablar de los institutos bíblicos, yo estoy diciendo basado en mi experiencia, yo lo que escuchaba eran malos comentarios del Instituto Bíblico. Yo escuchaba que cristianos decían que el Instituto Bíblico es un centro de formación de hombres, donde hombres interpretaban la Biblia a su manera y muchos pastores decían que no se podía ir al instituto bíblico, que tú te podías contaminar, que tú podías tener una mala enseñanza, porque ahí lo que hay unos hombres que solamente lo que creen en la letra y que no buscan la revelación del Espíritu Santo. Esos eran los comentarios que yo escuchaba. Y yo decía, wow, entonces yo tenía esa lucha dentro de mí. Yo, wow, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Porque había una realidad. En la iglesia a mí me enseñaron a estudiar la Biblia y a que el Espíritu Santo es quien te da la revelación de la palabra, lo cual estoy de acuerdo al 100%. Apoyo eso. El Espíritu Santo es quien nos da la revelación de la palabra de Dios de manera espiritual, entender el mensaje profundo de Jesucristo. Estoy claro, pero cuando yo leía la palabra de Dios había una realidad. La realidad era que habían cosas que no tenían que ver nada con lo espiritual y yo decía, pero es que yo de alguna manera tengo que tener un conocimiento aquí en la parte secular para eso luego acompañarlo a esa revelación que el Espíritu Santo me da de la palabra. Porque aquí hay cosas y la Biblia fue escrita bajo un sistema humano. O sea que en la Biblia hay gramática, en la Biblia hay puntos, hay comas. Obviar alguna de estas cosas me puede que yo no entienda el texto completo, cuál es la idea, cuál es el concepto del texto. Y entonces, hermano, eso me iba provocando una ansiedad. Yo decía, es que debe haber algo más. Entonces, yo seguía con esa curiosidad
Eh, y entonces quería ir al instituto bíblico, pero hubo un momento en mi vida que yo no tenía los recursos económicos. Los institutos bíblicos no son gratis, hay que pagarlo y yo vengo de una familia bien humilde. Entonces hubo un tiempo que cuando ya un poquito estaba más grande, empecé el instituto y tuve que dejarlo porque estaba en la universidad secular, más el instituto bíblico, económicamente no pude, tuve que dejarlo, el instituto bíblico. Pero en esa primera experiencia, amado hermano, yo me di cuenta que muchas de las cosas que se decían del instituto bíblico no eran verdad. Yo me di cuenta que había una mala información y un mal concepto del instituto bíblico. Que realmente el instituto bíblico ni siquiera tiene la finalidad de formar una iglesia como per se. El instituto bíblico tiene la finalidad de enseñar la Biblia como libro, sus conceptos, su génesis, su apocalipsis, o sea, su principio, su final. Y inclusive hay opiniones que se dan en el instituto bíblico con mucho respeto que no son verdades absolutas. Se dice, se utiliza mucho según, uh, bajo investigaciones, se cree esto, usted puede dar sus opiniones, usted puede tener sus conceptos, inclusive no todo aquel que va a un instituto bíblico está 100% de acuerdo con el otro. Todo el mundo tiene sus puntos de vista porque hay temas que sabemos que en un momento determinado solamente Dios nos lo va a aclarar de la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero es resaltar es que no hay ningún tipo de manipulación doctrinaria en los institutos. Claro, si usted va a un instituto bíblico que es dado por la Iglesia Católica o dado por los mormones, por los adventistas, pues usted sabe que van a tener sesgo porque van a dar enseñanza también basado en sus creencias. Por eso yo, cuando recomiendo a alguna persona cristiana que desea asistir a un instituto bíblico, pues que vaya a un instituto cristiano. Entonces, pero lo que quiero decir, ahí no se van a encargar de decirte, mira, usar pantalón es pecado, o no usar pantalón es pecado. No te van a hablar sobre eso. Te van a hablar la Biblia de forma académica para que tú tengas una mayor comprensión al momento de tú estudiar los textos bíblicos y puedas profundizar más en la palabra de Dios. Y por eso yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando la importancia que tiene el Instituto Bíblico como una forma de motivarlo a que empiece a asistir al Instituto Bíblico, porque en nuestras iglesias no nos dan instituto bíblico. Y es muy bueno e importante. Inclusive, yo creo que de alguna manera, si en la iglesia se le ve a alguna persona que eh, tiene algún llamado para dirigir algún ministerio, deberíamos buscar la manera de entusiasmarlo para que acompañe su ministerio con el instituto bíblico, porque eso le va a dar mayor fuerza, le va a dar un entendimiento más profundo y va a ser un líder más sólido. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo quiero motivar a las personas a que tengan hambre por la palabra de Dios, a profundizar, a no quedarse en las aguas de frente, de adelante, para que cuando hablemos de la palabra de Dios con personas impías, con ateos que no creen en lo espiritual, usted pueda explicarle la palabra de Dios de forma textual, con un entendimiento claro,
Hermano, la palabra de Dios tiene explicación para todo. Y la palabra de Dios, amados hermanos, es viva y eficaz. Yo he escuchado debates con ateos, he escuchado debates que se tienen con científicos y versus un cristiano. Y al final se le da respuesta bíblica a esa persona de manera que no puede ni contradecir lo que se le dice. Y estoy poniendo este ejemplo porque ese científico no es cristiano, ese ateo no es cristiano. A un científico, a un ateo, tú no le puedes decir, no, porque esto pasó en la Biblia por fe. No, él te va a pedir que tú puedas darle un acompañamiento a eso. Ahora bien, voy a hacer el aclarando, no todo lo que está en la palabra de Dios se puede explicar de manera literal. Hay cosas que son por fe, que tenemos que creerle, que son espiritual, pero hay cosas que sí se le puede dar una explicación tomando como referencia también la ciencia. Entonces, como un buen comienzo que tiene la ciencia con la Biblia, y es que cada uno parten de un punto de fe. ¿Usted sabía que la ciencia parte de un punto de fe? Los científicos tampoco pueden demostrar el origen del universo. Solamente hay teorías. No se puede medir, como dice la ciencia, que lo que no se puede medir no existe. Entonces, ellos no pueden explicar el origen del universo de forma científica. Nosotros creemos y sabemos por fe que el mundo fue creado por Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Ellos te van a decir, porque yo tengo que creer lo que dice ahí. Yo, bueno, esa es mi fe. Entonces, tú crees en la teoría del Big Bang y tú no la puedes demostrar. Entonces, al final tú y yo iniciamos del mismo punto, de la fe. Entonces, como le digo, quería hacer esa aclarando. Yo sé que hay muchas cosas que son de la fe, pero hay cosas que tú puedes darle una explicación de manera gramatical, de manera histórica, porque es importante resaltar que la Biblia tiene diferentes contextos. La Biblia tiene contexto histórico, contexto político, contexto cultural, contexto religioso. Y en sí, cuando tú lees la palabra de Dios, no te va a decir, bueno, mira, esto es un episodio de un contexto religioso que se estaba viviendo en ese momento, para que tú tengas una mayor explicación. No. Para eso sirve de mucha ayuda el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico te enseña a ver los diferentes contextos que se estaban llevando a cabo en algunos episodios bíblicos para que tú tengas un mayor entendimiento. Si tú conoces la cultura que se vivía en tiempo de Abraham, si tú conoces la cultura que se vivía en tiempo de Josué, vas a entender algún texto mejor, porque cuando las personas hablaban, bajaban bajo el concepto que se vivía en ese momento. Entonces eso te va a dar una mayor explicación. Por eso hay muchas personas dando interpretaciones erróneas de la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente toman el versículo, lo dicen, pero obvian el contexto cultural histórico que se estaba viviendo. ¿Por qué se dijo esa palabra? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo llegue, o vamos a poner mi esposa, me encuentre con una conversación con un amigo y ella simplemente cuando ella llegue, ella me escuche decir, no, porque estaba buena, mira, estaba buenísima, yo no le quitaba los ojos, y que ella inmediatamente diga, pues entonces tú estás viendo otra mujer. Yo, espérate, mi amor, tú llegaste solamente ahí, tienes que saber bajo qué contexto yo dije eso. Yo estaba hablando de una manzana que nosotros vimos, fulano y yo le estaba diciendo que estaba buena esa manzana. Desde que yo la vi, esa manzana me la quería comer. ¿Entiendes?
Eso se llama saber. Tú no puedes formar un pretexto de un texto si tú ni siquiera sabes de lo que se estaba hablando ahí, cuál era la situación histórica que se estaba dando en ese momento. Y así, hermano, te ayuda a profundizar más. Por eso, recuérdese, Jesucristo no dijo en ningún momento, lean las escrituras. Él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra escudriñar significa examinar, investigar. Entonces, usted tiene que, cada vez que usted se siente a estudiar la palabra de Dios, hacerlo de manera responsable. Si hay alguna palabra que usted no le entiende, existen diccionarios bíblicos, también existe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, porque con una palabra eso te impide entender el texto completo también. Entonces, yo le digo a las personas, tómense su tiempo cuando vayan a estudiar la palabra de Dios. Siéntese, escudriñarla. No se precipite. Hay personas que leen un versículo y se escandalizan. ¡Wow! ¿Y qué es lo que dice aquí? Y Dios mío, espérate, no te precipites. Investiga. Busca opiniones. Lee diferentes versiones. Investiga. Entonces, yo quiero decirle, amados hermanos, una parte muy importante. Hay personas que consideran que asistir al instituto bíblico es una forma de prepararte para que tú seas un pastor. No necesariamente las personas que van a un instituto bíblico tienen que terminar siendo pastor. No, no, no. En el instituto bíblico no se enseña a ser pastor. Se enseña a cómo estudiar la Biblia. Pues sabemos que el llamado a pastor es algo que va muy intrínsecamente con la persona. Cada persona sabe su llamado y el que ha sido llamado a ser pastor, eso tiene un acompañamiento a una serie de frutos que debe de hacer esa persona, a un sometimiento en su iglesia, a sus pastores, y eso va muy intrínsecamente al llamado personal de la persona. Pues algunas personas sí saben que tienen ese llamado y van y se preparan porque es muy importante. Es muy importante porque usted va a trabajar con personas, usted va a formar personas y lo más obvio es que si usted va a formar a otro, usted esté formado. Porque ¿cómo usted podrá formar a otro si usted no está formado? Pero quería hacer eso aclarando. No es que usted, si va al instituto bíblico, hice 4 años de instituto bíblico, a mí hay que entregarme a una iglesia y yo soy pastor. No, no. Usted puede estudiar el instituto bíblico sin tener el llamado pastor para un conocimiento personal. Y yo, más en estos tiempos, le digo a las personas, vayan, que ahora mismo se están levantando muchos falsos maestros. Y son personas académicas que van a instituto bíblico, que confunden, que usan palabras, verbos, que a cualquiera persuaden si usted no tiene un conocimiento comprensivo de la Biblia. Ni siquiera cuando usted vaya al instituto bíblico, crea lo que le dice el profesor. Examine por usted mismo. Investigue, tenga una mente crítica. Sí, crítica. Usted de una vez, espérate, yo tengo que investigar sobre esto, tengo que profundizar sobre esto para saber. Y va a navegar en aguas profundas, amados hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir basado en mi experiencia? Que el instituto bíblico, en vez de restarle a los hombres de Dios, le suma. El instituto bíblico te capacita, te abre tu entendimiento, te motiva a la lectura, crea en ti una disciplina, de manera que en vez de restarte, el instituto te suma como cristiano. Entonces, ¿qué voy a decir bajo mi concepto? Que el instituto no es del diablo. El instituto, si usted se deja guiar por Dios y tiene buenas intenciones, usted puede utilizar las buenas enseñanzas y como usted, que es una persona que también estudia la palabra, si usted ve algo que no es bíblico, usted lo puede desechar usted mismo, pero usted puede
tomar las cosas buenas que tiene el Instituto Bíblico para utilizarla para el bien, para darle la gloria a Dios, para glorificar a Cristo. Así que en este siglo XXI que vivimos una temporada, diría yo, diferente, ya no es como cuando 10 años atrás que muchas iglesias satanizaban el instituto. Ahora ya, gracias a Dios, muchas iglesias cristianas se están abriendo y han cambiado su concepto del instituto. Todavía hay algunos que tienen todavía sus malos conceptos, pero yo sé que está cambiando ese pensamiento y yo quiero motivar a las personas a que vayan y se inscriban a un instituto bíblico por usted mismo, para que usted va a ver, o sea, usted va a notar cuando luego que usted tenga esa experiencia con el Instituto Bíblico, cuando usted estudie la Biblia de nuevo, usted va a decir, pero wow, Dios mío, cuántas cosas tengo que investigar, cuántas cosas tengo que buscar. Y eso va a poner en tu estudio de la palabra de Dios un poco más dinámico y más delicioso. Y cuando tú te pongas a estudiar la palabra de Dios, te va a dar 1, 2 horas estudiando la palabra de Dios sin darte cuenta. Pero cuando simplemente leemos el texto por leer un capítulo, fácilmente tú lo lees en 10 minutos. Pero sacarle la sustancia a ese capítulo requiere de investigación, y si tú no tienes una idea de cómo investigar, eh, no vas a indagar mucho, te vas a quedar un poquito afuera. Entonces, esto es todo por el día de hoy, mis amados hermanos. Hemos querido de manera personal hablar sobre esto para que el pueblo de Dios se preocupe por ser un pueblo que busca el conocimiento y que sea un pueblo que se preocupe por ser cristianos pensantes. De esa manera, cuando tenemos personas pensantes, vamos a tener una generación mejor de cristianos, porque vamos a vivir por la palabra de Dios y no por las emociones, hermano. No vamos a vivir porque un profeta me dijo esto, porque yo me soñé con esto. No, vamos a vivir por la palabra de Dios. Si te ha gustado lo que hemos hecho en el día de hoy, no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.